nuevamente en Claxo TV, Boaventura Sousa Santos, portugués, pensador, yo no sé, él me dirá si llamarlo pensador global, internacional o pensador simplemente, investigador. Boaventura, muchas gracias por el diálogo en primer lugar y en segundo lugar, como para arrancar con el tema más actualidad, estamos en mayo del 2015, estamos en Laza de Puerto Rico, hubo recién elecciones en España. Podemos puede formar gobierno en Barcelona y en Madrid. ¿Qué te dice a vos esta forma de articulación política con este resultado? Mira, Martín, como sabes, yo lo acompaño bastante de cerca el trabajo de Podemos y las elecciones fueron al fin de semana donde estuve en Grecia, porque acompaño también solidariamente con Grecia, estuve invitado por el Instituto Nikos Poulantzas y regresé a Portugal el sábado, víspera de las elecciones, muy pesimista. O sea, ¿Ah, sí? la idea de que, no por el Syriza está haciendo un trabajo notable en Grecia, pero pesimista porque la Unión Europea está intentando de convertir a Syriza en una vacuna contra cualquier transformación política en Europa. No tiene miedo de Grecia, que es 1,2 del PIB europeo, pero tiene miedo de España, que es 8% del PIB, y Irlanda. Y tiene miedo, obviamente, de Podemos y tiene miedo del Sinn Féin en Irlanda. Porque si algunas concesiones y renovaciones políticas dentro de los tratados se van a hacer por vía de Grecia, se deberán aplicar a otros países. Entonces, Claro. Yo regresé sábado y bastante pesimista porque todas las señales es que los grandes decisores de la Unión Europea van a ser inflexibles con Syriza e intentar de dividir los griegos. Parte de la base social de apoyo de Syriza virá a hacerse en contra, abandonar Syriza, ¿no? Y por eso estaba muy atento a lo que iba a pasar en España el día siguiente, ¿no? Y el día siguiente fueron las elecciones autonómicas y hay varios resultados que hay que mirar con mucha atención. El primero es que las elecciones autonómicas y municipales eran las más difíciles para Podemos. Por un lado porque su construcción reciente no le ha permitido crear una base de cuadros de militantes en montones, centenas de ciudades de España. Por otro lado, hubo en tiempos recientes, hace 15 días, yo estaba ahí con ellos, 3 semanas, yo estaba en Madrid y hubo de alguna manera una disidencia entre Juan Carlos Monedero y Íñigo, sobre todo la dirigencia, un poco de Íñigo Errejón, sobre la conducción política de Podemos. Era una disidencia en parte política y otra parte también debido a las cuestiones financieras que en el pasado, digamos que asombraron un poco el problema de Podemos. Por eso estaba un poco muy atento y preocupado con los resultados. Lo que pasó fue que Podemos hizo una estrategia absolutamente brillante, que fue lo siguiente: como no tenía realmente militantes suyos, lo que hice fue ser articulador, facilitador de movimientos de ciudadanos que en muchas ciudades de España, porque hablamos de Madrid y Barcelona, pero hay muchas pequeñas ciudades, Sí, claro, donde hay movimientos de ciudadanos que han luchado por cosas que crearon el respeto de la ciudadanía, porque no son cosas, son movimientos que no son de la política institucional, pero fue por el precio de agua, precio de electricidad, la lucha contra los desahucios, despojos, o sea, fue realmente movimientos que estaban muy cercanos a la ciudadanía. a los temas concretos, a los problemas de todos los problemas días. concretos de la gente que no Sí. son de izquierda ni de derecha, como Podemos muchas veces dice, pero son problemas de la gente. Y además Entonces, son problemas sociales. problemas sociales Sí. muy candentes y que muchas veces están fuera de los partidos institucionales, de la agenda de los partidos. Y Podemos entró con éxito total. O sea, fue una gran victoria de Podemos porque realmente todos estos problemas, tanto el problema de la base social mismo es problema de disidencia, que en el día siguiente, cuando estábamos celebrando las elecciones, Monedero estaba en una asistencia, en un comicio de celebración, y la gente lo descubre y empiezan a gritar Monedero, y Monedero va al podio y abraza a Íñigo. O sea, una reconciliación también política dentro de Podemos, que a mi juicio es muy interesante y muy bueno. O sea,
Lo primero es que realmente una victoria que va a ser fuerte en las elecciones legislativas, en este ciclo electoral en que entramos ahora en España. Pero hay otros resultados que son importantes. El Partido Socialista ha perdido 600.000 votos, pero ha logrado mantenerse como una fuerza política de alternativa a los conservadores, al PP, que tuvo una derrota brutal, pero no tan grande cuanto queríamos. Y por eso el Partido Socialista surge como casi un parcero incondicional para cualquier alternativa. Entonces, eso se pone el problema de alianzas entre Podemos y el PSOE. Y aquí Pablo Iglesias ya lo había dicho antes y ahora lo ha dicho muy claramente que sí, que está listo para coaliciones dentro de principios programáticos y de políticas muy concretas que tienen que ser llevadas a cabo. Perdón, por ahora estamos hablando de coaliciones dentro de ciudades y de regiones. Exacto, a nivel de las ciudades. No de coaliciones nacionales. No, nacionales, claro. pero van a ser un ensayo para las nacionales, ¿no? Y todo lo que se hace ahora a nivel autonómico de las ciudades va a ser muy importante para las legislativas. Ya empezamos en Andalucía con las condiciones que Podemos ha puesto para apoyar la candidatura del gobierno de Susana Díaz, de PSOE, porque en Andalucía el PSOE no es simplemente un partido de gobierno, es un régimen, porque sí, claro, todo está alrededor, la sociedad está todo comprometida con el PSOE. Entonces, yo pienso que este es el resultado, estos dos resultados, el hecho que el Partido Socialista se mantiene, digamos, como un parcero incondicional va a ser importante y son retos, porque de alguna manera el Podemos ha luchado contra la casta. El PSOE es parte de la casta y ahora va a hacer coaliciones con la casta. A nivel autonómico y ciudades, pero obviamente el proyecto será a nivel legislativo. Yo apoyo totalmente este tipo de alianzas desde que sean con base en principios programáticos y eso me parece que es muy importante. Ahora, uno puede, porque lo estás diciendo y yo te lo pregunto a ver si vas por ese lado o no. ¿Hacer una alianza con la casta significa convertirse en casta? Ese es el riesgo. Porque uno, es el riesgo, pero uno, digo, las fuerzas políticas pueden hacer alianzas con fuerzas políticas distintas. Claro. Son alianzas. Son alianzas. El problema es lo siguiente, no es una alianza con el enemigo. O sea, tú no haces alianzas con el enemigo, claro, haces alianzas con adversarios. No vendes el arma al diablo, claro. Exactamente. Sí. Entonces, va a ser un equilibrio interesante porque Podemos ha creado su espacio, digamos, luchando contra el colapso de la izquierda institucional que el PSOE representaba y una izquierda anquilosada que la izquierda unida, digamos, del Partido Comunista. Entonces, por eso el PSOE ha sido enfrentado muchas veces, confrontado con muchas críticas por parte de Podemos. Por eso los términos de alianzas van a ser absolutamente decisivos. Para mí, no es parte de castas si tú haces una alianza con gobiernos con partidos que estamos en la casta, desde que las condiciones son las tuyas también. Y es necesario, el Partido Socialista sabe que va a necesitar de Podemos. El otro hecho es que España sigue siendo una sociedad muy conservadora porque el partido que está en el poder, a pesar de la corrupción sistémica, sigue siendo el más votado. O sea, ha perdido mucho voto, pero es todavía el más votado. Entonces, este es otro dato muy importante para el futuro. En tercer lugar, yo digo que hubo también la renovación, la idea, el impulso de renovación política no es un monopolio de la izquierda, porque tenemos Ciudadanos. Y que ahí es una emergencia también de los conservadores jóvenes con un programa muy neoliberal realmente, pero que tienen se apropiaron de alguna manera del discurso antisistémico de Podemos, lucha contra la corrupción, no hablan de casta por supuesto, pero también contra la vieja política, etcétera, etcétera. Entonces eso va a ser importante porque si el PP, recupera algo, tiene un aliado natural en Ciudadanos con 6% de los votos. Y lo más dramático es, en cuarto lugar, es realmente el colapso de Izquierda Unida. O sea, ha sido muy ponida, digamos, fue una oposición muy fuerte, electoral, una derrota grande, porque realmente no se han sabido articular, salido de ese dogmatismo. Yo te podía dar montones de ejemplos de que
por ejemplo, siguen organizando cursos de verano, por ejemplo, en el Escorial, voy a estar en 1 de julio, y digo, yo participo con una condición, que ustedes inviten también a Podemos. Porque nunca, por principio, no invitan a Podemos. Por principio. Por principio. ¿Por qué? Porque son rivales, porque esta gente, muchos de ellos tuvieron el Partido Comunista, en el izquierdo, Monedero, Pablo Iglesias, o sea, en Izquierdas Unida. Es un poco la cultura del que no está o estuvo, es un traidor, Claro, ¿no? es un traidor, absoluto, Claro. Martínez, exactamente Sí. eso está muy en la Izquierda Unida, pero hay gente muy fuerte dentro de la Izquierda Unida que está reaccionando en contra. Un de ellos, que es un brillante intelectual de la Izquierda Unida, que es Manolo Monoreu, que escribió un artículo realmente totalmente destructivo sobre su propio partido y sobre el resultado del dogmatismo de esta incapacidad de de tener una estrategia política a nivel nacional. O sea, hay gente buena de Izquierda Unida a nivel local, pero la dirigencia es débil. Yo pienso que Julio Anguita, que como tú sabes fue un histórico, es un hombre que sigue hoy volviendo de algunas sus ideas que fueron echadas, realmente abandonadas por Izquierda Unida, puede regresar sus ideas, digamos así, después de este debacle de España. Entonces te quiero decir que lo que pasa en España es importante porque pienso que es un impulso que se va a mantener hasta las legislativas. Vamos a tener un cambio político, no es realmente una alternativa al bipartidismo, va a ser un cuadripartidismo quizás y de tipo nuevo, y eso va a tener consecuencias para Europa. Obviamente que los gobiernos conservadores de Alemania y de Francia, que en este momento es también un gobierno conservador, están ciegos, están sordos, no quieren ver lo que está pasando en Europa, están intentando de destruir a Syriza, pero ahora ven que ya hay Podemos, que la gente de España no se intimidó con lo que está pasando en Grecia y votó para una idea nueva. Entonces, me parece que eso puede tener algún impacto, va a tener quizás también impacto en Portugal, menos quizás, pero pienso que es un momento luminoso, digamos, de la política europea, lo que pasó el domingo pasado en España. ¿Es una de las primeras veces que una fuerza política europea, o tal vez la primera, no lo sé, no quiero ser tajante y te lo pregunto, que surge primero con una estrategia, como vos decías, inteligente de construcción política, de enraizarse con los temas, pero además, por un lado, no se queda en el contrapoder, no se queda en el contrapoder, digo, Podemos no es Holloway, es, es después, claro. Voy a la sociedad, o surjo de la sociedad, y busco el poder, o busco el Estado en todo caso, por un lado. Y la otra cosa es una impronta de articulación con los movimientos políticos, con los movimientos sociales, e incluso con los gobiernos de Sudamérica, sobre todo, no tanto de América Latina, con los gobiernos de Sudamérica. No, yo pienso que fue un aprendizaje que todos nosotros hicimos, yo debo decir que también en todo desde los 90, cuando empecé con mi primer trabajo sobre la democracia participativa, el presupuesto participativo en Porto Alegre, que empecé en 90, era una novedad. O sea, ¿cómo podemos articular la democracia representativa con democracia participativa a nivel municipal? Pero es un principio, ¿no? Esta era una cosa novedosa por toda Europa. Después van a surgir en 2000, a partir del 98 con Venezuela, y después con los gobiernos progresistas, muchos de ellos son emergencias de movimientos populares. Y por eso los partidos que surgen a partir de movimientos sociales, y eso va sugerir una idea que debería haber una otra relación entre movimiento y partido, ¿no? Eso es muy claro en el PT, en Brasil, es de alguna manera también el movimiento al socialismo de Evo Morales, de Bolivia, es menos Alianza País en Ecuador, y obviamente el Partido Socialista Unificado de Venezuela es un caso especial porque realmente es muy construido desde arriba y no tanto desde grupos de base. Pero fue la emergencia de esta novedad de hay otras maneras de hacer política que no son solamente los partidos, que no tienen quizás el monopolio de la representación. Los ciudadanos pueden a través de movimientos articularse también políticamente y quizás puede haber una articulación no instrumental, no propietaria de los movimientos por parte de partidos. Entonces una emergencia política, una otra subjetividad política, una otra agencia política. Y aprendemos mucho, yo pienso que Podemos no se puede comprender sin este aprendizaje de América Latina,
Ahora, lo que es curioso y dialéctico en la historia es que en este momento los latinoamericanos tienen que aprender de nosotros. ¿Por qué? A ver, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, el PT ha perdido totalmente la articulación con los movimientos. La crisis interna del PT que vamos a tener ahora en el Congreso, que no va a cambiar de nada, no va a cambiar nada, porque el PT está realmente atrapado en una paralisía, digamos así, sí, está todo Brasil en una impasse, ¿no es cierto? Y el PT tiene la propia. Y tiene la propia, y ahora dentro del PT hay fuerzas, grupos de manifiesto, de grupos de carta a los brasileños, para que se renueve la política, y la renovación tiene a ver con la democracia participativa, con un otro constituyente y sobre todo con la financiación pública de partidos, porque obviamente la plata y el dinero, las empresas acabaron por colonizar también el PT y todos los otros partidos, y la corrupción se transformó endémica. Y entonces los partidos que fueron inspiración, porque venían de la emergencia de los movimientos sociales, perdieron la conexión. Y ahora Podemos está al contrario intentando de mantener, y es muy difícil, te digo, esta articulación con los grupos de base, que en Podemos son los círculos ciudadanos, que cuando es muy difícil y muy tensa, pero el Podemos está intentando de mantenerla, pero cuando vienen las elecciones, la democracia representativa absorbe tanto las energías de la gente, que he hablado con bastantes militantes en España de círculos de ciudadanos que se sienten abandonados por la dirigencia del Podemos. Ahora Podemos está más interesado en un minuto de televisión que pasar 2 horas discutiendo las cosas con nosotros, ciudadanos. O sea, la tensión entre el partido y el movimiento se está obviamente surgiendo, y la disidencia de Monedero era ya una señal que esto está pasando. Pero Pablo Iglesias y la dirigencia en general son muy esclarecidos y saben eso, y están intentando por todo de no perder esta articulación. Es difícil cuando después hay que gobernar y no hay cuadros también, ¿no? Sí. Que tal vez va a ser un problema de Podemos en algún momento. Claro, va a ser difícil. Aún teniendo ese objetivo, gobernar requiere ministros, asesores, aunque sean pocos, digo, los necesarios. Sí. Los necesarios son muchos. Sí. Son muchos, y claro, y muchos de ellos algunos son brillantes, de trabajo de base, trabajo político, y ahora en un gobierno donde estuviera Podemos iban a ser ministros o secretarios, lo que sea. Claro. Y por eso se va a descalificar el movimiento social. Exacto. Fue lo que pasó en PT. Sí, por eso estaba pensando en eso. Claro. Tenés cientos de vereadores, digamos, ¿no? Sí. Cientos de intendentes. Ministros, secretarios, digo, en realidad los militantes prácticamente van al Estado. Todos fueron al Estado, en el caso de Brasil casi todos, y muy rápidamente entraron dentro de la lógica de un Estado capitalista y además corrupto, ¿no? O muchos de ellos, no estoy diciendo todos, ¿no? Porque hay una parte que no lo dice, ¿no? Pero hay que rescatar eso. Pero ese es el peligro, y yo pienso que ese es el peligro de cómo organizar políticamente esto que queremos, que es esto, que la democracia representativa claramente han demostrado en Europa, y yo pienso que en el resto del mundo, que no se sabe defender eficazmente de los antidemócratas, los plutócratas, los cleptócratas que hoy dominan la democracia, que son los ladrones, obviamente, y es el dinero que financia la política. Por eso la democracia representativa va a sobrevivir apoyada con la democracia participativa o comunitaria o directa, como quieras. Y esa es nuestra lucha. Yo pienso que eso es muy claro de Podemos, que hay que ir a otra reconfiguración del Estado, donde la democracia participativa se articula con la representativa. Pero te digo, este es el reto contra la corrupción, es el reto para reconfigurar otro Estado, pero va a ser muy difícil si nosotros no tenemos otras asambleas constituyentes que garanticen de alguna manera esta articulación y que creen demandas como, por ejemplo, la prohibición de financiación privada de partidos. ¿En qué nivel está la discusión en Europa? Porque en Brasil, en realidad, el gobierno de Dilma no puede imponer la ley que quiere de financiación pública de la política, que terminaría en parte con los cleptócratas, como vos lo llamás, no sé si con los plutócratas, pero por lo menos en parte le pondría un límite a los cleptócratas.
¿En qué punto está la discusión en Europa sobre eso? No, en Europa nosotros ha habido diferentes países, en el caso de Portugal hay reglas muy fuertes para la financiación privada de partidos, pero los huecos, las posibilidades son cada vez más grandes y los hemos visto sobre todo cuando hay inversiones públicas. La corrupción se instaló en Portugal muy claramente, se instaló en España, sí, endémica, ¿no? Sí. Como sabemos, el PSOE y el PP, obviamente. Por eso vamos a tener que en Europa repensar todo el problema de la financiación. Y eso va a ser muy difícil porque hay demasiados intereses que están construidos y además hay mucha gente que está dentro de estos partidos grandes que fueron los que crearon este sistema de corrupción, viven de eso. Son los abogados y son abogados progresistas, pero cuando producen las leyes en los parlamentos, producen las leyes de manera que tienen cláusulas que van a beneficiar a las empresas con las cuales trabajan y que pueden beneficiar sus concursos. O sea, es un sistema muy difícil de quebrar. Claro, tenemos dos alternativas. Vamos a hacerlo de una manera pacífica a través de energías sociales que emergen de los ciudadanos, o vamos a hacerlo en un contexto de crisis brutal en Europa, en el caso de Europa. Y en el caso de América Latina es la arrogancia, la agresividad de la derecha que está viniendo por veces admitiendo regresos a dictadura. O sea, uno no podía imaginar que en Brasil este discurso arrogante, agresivo, sí, con grande penetración, a mi juicio, del imperialismo norteamericano, que no perdona a Dilma algunas políticas nacionalistas con el presal y con este Banco de Desarrollo alternativo al Banco Mundial, están intentando desestabilizar. Entonces va a ser muy difícil porque estamos en una década de luchas defensivas. Por supuesto, ya no estamos en la primera década de luchas ofensivas. En Europa habemos estado siempre en luchas defensivas y esta es una lucha defensiva. Mira, tú miras el programa de Podemos o bien el programa de Syriza, es un problema socialdemócrata, un programa socialdemócrata, sí, además moderado. Esta es la ironía de Europa. Los socialdemócratas de ayer son los neoliberales de hoy. Los revolucionarios de ayer son los socialdemócratas de hoy. Y por eso luchamos en un marco que es capitalista, no es un marco de otra sociedad. Y por eso llamo a una socialdemocracia moderada, digamos así, una lucha defensiva. El capital financiero ni siquiera quiere espacios para una socialdemocracia moderada. No puede. Ni eso. No, de ninguna manera. Lo que estamos asistiendo es esto, es mercantilizar el trabajo. La fuerza de trabajo va a ser mercantilizada totalmente, porque como tú sabes, la socialdemocracia lo que logró a través de la contratación colectiva, los derechos laborales y todo el derecho laboral, fue de realmente encontrar momentos no mercantiles en la relación entre empresario y trabajador. Eso se está destruyendo para mercantilizar totalmente la fuerza de trabajo, una mercancía como otra cualquiera, y por otro lado, después de transformarla en mercancía, robarla. Claro. O sea, en los Estados Unidos hay una expresión, ya estudios, que se llama wage theft, o sea, el robo de salario, que son las horas extraordinarias que no pagas, que contratar a una persona por la tarea y tú trabajas montones de horas, obviamente sin pagar las horas, digamos, sí, así. Y por otro lado, que no pagas el trabajo necesario para encontrar trabajo. Los jóvenes hoy pasan montones de tiempo preparando sus CVs y sus cartas de intenciones y sus memorias para poder luchar por un puesto de trabajo. Ahora, lo que estás contando es muy siglo XIX. Claro, sí. Pero en términos de trabajo. Absolutamente. No, nos estamos regresando a algunas formas del siglo XIX y por eso no sabemos lo que va a pasar. En el siglo XIX lo que hubo, por guerras, obviamente, sí. Europa es nunca me olvido de decir que es el continente más violento, porque es lo que ha matado a más gente, claro. 60 millones de personas en 2 guerras mundiales, no sabemos lo que va a pasar, pero ahí hubo realmente después una alternativa que se pues, separa en 2 alternativas, que es un socialismo revolucionario de Unión Soviética y un socialismo democrático, la socialdemocracia, y vamos a tener estos 2 ejes. En este momento en Europa no sabemos cómo vamos a salir de esto, por en cuanto estamos en un proceso de defender lo que existe, porque hay
educación pública, salud pública, que hubo conquistas maravillosas, por ejemplo, en mi país, que hoy tiene índices de salud, de mortalidad, que son de primer mundo, en 40 años después de la revolución. Pero ahora están privatizando, están destruyendo todo. Y de una manera brutal. Por eso estamos en esta parte de defensa. No sabemos lo que va a pasar. Por eso puede ser que lo vamos a hacer en un contexto democrático, digamos normal, o en un contexto de una crisis profunda, si este maximalismo neoliberal, que ahora va a tener una dimensión brutal, que era el Tratado de Libre Comercio entre Europa y los Estados Unidos, que va a eliminar la socialdemocracia. Esta es mi previsión. Si este tratado se aprueba, es la muerte de la socialdemocracia, que es la muerte de todo lo que es social, de todo lo que puede ser construido como un obstáculo al comercio libre. Por ejemplo, una protección de consumidores, una ley de protección ambiental puede ser construida como un obstáculo al comercio libre. Y las empresas pueden demandar el Estado no puede demandar a las empresas. Esta es una locura, es ALCA, obviamente, claro. ¿no? Peor, claro. Quizás. Y se está negociando y a punto de ser aprobada, y yo pienso que los ciudadanos europeos estamos ahora con firmas, peticiones, quizás demasiado tarde. Claro, igual que el ALCA si hubiera fructificado, que no fructificó, no estamos hablando solamente de comercio, sino justamente de la relación con el Estado. Sí, claro, cambia totalmente. Y aliás, no logramos, ALCA no se logró, pero lo que se está haciendo son bilaterales, acuerdos bilaterales de Europa, por ejemplo, hoy con América Latina no hace ninguna diferencia en relación a los Estados Unidos. Son dos propuestas neoliberales, sin punto. No era lo que estaba en el Oregon con el Mercosur, claro, que era al contrario, era una especie de Unión Europea, digamos también política y con otro sistema de compensaciones, por ejemplo, entre países. Eso obviamente que no está en la agenda de nadie en este momento. Pues es un momento de peligro, a mi juicio, para todas las fuerzas democráticas, porque estamos viendo en Europa la emergencia de extrema derecha, ¿no? Con nacionalismo, xenofobia, racismo, que es muy fuerte contra los inmigrantes. El Mediterráneo en este momento es un cementerio líquido donde millares de africanos mueren en búsqueda de un empleo digno, que es la responsabilidad histórica del colonialismo europeo, que ha realmente producido estados fallidos y fallados debido a la política neocolonial de Europa, y que ahora la gente busca dramática y desesperadamente una oportunidad de empleo, y se muere en el desierto antes de llegar al Mediterráneo. Si no mueren en el desierto mueren en el mar, ¿no? Boaventura, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Boaventura de Sousa Santos nuevamente en Claxo TV, aquí en Laza, Puerto Rico. Puesto para apoyar el programa, la candidatura del gobierno de Susana Díaz, que de PSOE, porque en Andalucía el PSOE no es simplemente un partido de gobierno, es un régimen, porque sí, claro, todo está alrededor, la sociedad está todo comprometida con el PSOE. Entonces, yo pienso que este es el resultado, estos dos resultados, el hecho que el Partido Socialista se mantiene, digamos, como un parcero incondicional va a ser importante y son retos, porque de alguna manera el Podemos ha luchado contra la casta. El PSOE es parte de la casta y ahora va a hacer coaliciones con la casta a nivel autonómico y ciudades, pero obviamente el proyecto será a nivel legislativo. Yo apoyo totalmente este tipo de alianzas desde que sean con base en principios programáticos, y eso me parece que es muy importante. Ahora, uno puede, porque lo estás diciendo y yo te lo pregunto a ver si vas por ese lado o no. ¿Hacer una alianza con la casta significa convertirse en casta? Ese es el riesgo. Porque uno, es el riesgo, pero uno, digo, las fuerzas políticas pueden hacer alianzas con fuerzas políticas distintas. Claro. Son alianzas. Son alianzas. El problema es lo siguiente, no es una alianza con el enemigo. O sea, tú no haces alianzas con el enemigo, claro, haces alianzas con adversarios. No vendes el arma al diablo, claro. Exactamente. Sí. Entonces, va a ser un equilibrio interesante porque Podemos ha creado su espacio, digamos, luchando contra
el colapso de la izquierda institucional que el PSOE representaba, Sí. y una izquierda anquilosada que la Izquierda Unida, Izquierda digamos, Unida, sí. realmente del Partido Comunista. Entonces, por eso el PSOE ha sido enfrentado muchas veces, confrontado con muchas críticas por parte de Podemos. Por eso los términos de alianzas van a ser absolutamente decisivos. Para mí, no es parte de casta si tú haces una alianza con gobiernos con partidos que están en la casta, desde que las condiciones son las tuyas también. Y es necesario, el Partido Socialista sabe que va a necesitar de Podemos. El otro hecho es que España sigue siendo una sociedad muy conservadora, porque Nuevamente en Claxo TV, Boaventura Sousa Santos, portugués, pensador, yo no sé, él me dirá si se llamarlo pensador global, internacional o pensador simplemente, investigador. Boaventura, muchas gracias por el diálogo en primer lugar, y en segundo lugar, como para arrancar con el tema más actualidad, estamos en mayo del 2015, estamos en Laza de Puerto Rico, hubo recién elecciones en España. Podemos puede formar gobierno en Barcelona y en Madrid. ¿Qué te dice a vos esta forma de articulación política con este resultado? Mira, Martín, como sabes, yo lo acompaño bastante de cerca el trabajo de Podemos, y las elecciones fueron al fin de semana donde estuve en Grecia, porque acompaño también solidariamente con Grecia. Estuve invitado por el Instituto Nikos Poulantzas y regresé a Portugal el sábado, víspera de las elecciones, muy pesimista. O sea, ¿Ah, sí? la idea de que, no por el Syriza está haciendo un trabajo notable en Grecia, pero pesimista porque la Unión Europea está intentando de convertir a Syriza en una vacuna contra cualquier transformación política en Europa. No tiene miedo de Grecia, que es 1,2 del PIB europeo, pero tiene miedo de España, que es 8% del PIB, y Irlanda. Y tiene miedo, obviamente, de Podemos, y tiene miedo del Sinn Féin en Irlanda. Porque si algunas concesiones y renovaciones políticas dentro de los tratados se van a hacer por vía de Grecia, se deberán aplicar a otros países. Entonces, Claro. yo regresé sábado y bastante pesimista. El partido que está en el poder, a pesar de la corrupción sistémica, sigue siendo el más votado. O sea, ha perdido mucho voto, pero es todavía el más votado. Entonces, este es otro dato muy importante para el futuro. En tercer lugar, yo digo que hubo también la renovación, la idea, el impulso de renovación política no es un monopolio de la izquierda, porque tenemos Ciudadanos. Ciudadanos. Y que ahí es una emergencia también de los conservadores jóvenes, con un programa muy neoliberal realmente, pero que tienen se apropiaron de alguna manera del discurso antisistémico de Podemos, lucha contra la corrupción, no hablan de casta por supuesto, pero también contra la vieja política, etcétera, etcétera. Entonces eso va a ser importante, porque si el partido, el PP, recupera algo, tiene un aliado natural en Ciudadanos con 6% de los votos. Y lo más dramático es, en cuarto lugar, es realmente el colapso de Izquierda Unida. O sea, ha sido muy ponida, digamos, fue una oposición muy fuerte, electoral, una derrota grande, porque realmente no se han sabido articular, salido de ese dogmatismo. Yo te podía dar montones de ejemplos de que, por ejemplo, siguen organizando cursos de verano, por ejemplo, en el Escorial, voy a estar en uno en julio, y digo, yo participo con una condición, que ustedes inviten también a Podemos, porque nunca, por principio, no invitan a Podemos. Por principio. Por principio. ¿Por qué? Porque son rivales, porque esta gente, muchos de ellos tuvieron el Partido Comunista en la izquierda, Monedero, Pablo Iglesias, o sea, en izquierdas unida. Es un poco la cultura del que no está o estuvo, es un traidor, ¿no? Es un traidor, absoluto, Claro. Martínez, exactamente, Sí. eso está muy en la izquierda unida, pero hay gente muy fuerte dentro de la izquierda unida que está reaccionando en contra. Un de ellos, que es un brillante intelectual de la izquierda unida, que es Manolo Monoreu,
que escribió un artículo realmente totalmente destructivo sobre su propio partido y sobre el resultado del dogmatismo de esta incapacidad de de tener una estrategia política a nivel nacional. O sea, hay gente buena de Izquierda Unida, porque todas las señales es que los grandes decisores de la Unión Europea van a ser inflexibles con Syriza e intentar de dividir los griegos. Parte de la base social de apoyo de Syriza virá a hacerse en contra, abandonar Syriza, ¿no? Y por eso estaba muy atento a lo que iba a pasar en España el día siguiente, ¿no? Y el día siguiente fueron las elecciones autonómicas y hay varios resultados que hay que mirar con mucha atención. El primero es que las elecciones autonómicas y municipales eran las más difíciles para Podemos. Por un lado, porque su construcción reciente no le ha permitido crear una base de cuadros de militantes en montones, centenas de ciudades de España. Por otro lado, hubo en tiempos recientes, hace 15 días, yo estaba ahí con ellos, 3 semanas, yo estaba en Madrid y hubo de alguna manera una disidencia entre Juan Carlos Monedero y Íñigo, sobre todo la dirigencia, un poco de Íñigo Errejón, sobre la conducción política de Podemos. Era una disidencia en parte política y otra parte también debido a las cuestiones financieras que en el pasado, digamos que asombraron un poco el problema de Podemos. Por eso estaba un poco muy atento y preocupado con los resultados. Lo que pasó fue que Podemos hizo una estrategia absolutamente brillante, que fue lo siguiente: como no tenía realmente militantes suyos, lo que hice fue ser articulador, facilitador de movimientos de ciudadanos que en muchas ciudades de España, porque hablamos de Madrid y Barcelona, pero hay muchas pequeñas ciudades, sí, claro, donde hay movimientos de ciudadanos que han luchado por cosas que crearon el respeto de la ciudadanía, porque no son cosas, son movimientos que no son de la política institucional, pero fue por el precio de agua, precio de electricidad, la lucha contra los desahucios, despojos, o sea, fue realmente movimientos que estaban muy cercanos a la ciudadanía. A los temas concretos, a los problemas de todos los días. Problemas concretos de la gente que no sí. son de izquierda ni de derecha, como Podemos muchas veces dice, pero son problemas de la gente. Entonces, y además son problemas sociales. Problemas sociales sí. muy candentes y que muchas veces están fuera de los partidos institucionales, claro, de la agenda de los partidos. Y Podemos entró con éxito total. O sea, fue una gran victoria de Podemos porque realmente todos estos problemas, tanto el problema de la base social mismo es problema de disidencia, que en el día siguiente, cuando estamos celebrando las elecciones, Monedero estaba en una asistencia, en un comicio de celebración, y la gente lo descubre y empiezan a gritar Monedero, y Monedero va al podio y abraza a Íñigo. O sea, una reconciliación también política dentro de Podemos, que a mi juicio es muy interesante y muy bueno. O sea, lo primero es que realmente una victoria que va a ser fuerte en las elecciones legislativas, en este ciclo electoral en que entramos ahora en España. Pero hay otros resultados que son importantes. El Partido Socialista ha perdido 600.000 votos, pero ha logrado mantenerse como una fuerza política de alternativa a los conservadores, al PP, que tuvo una derrota brutal, pero no tan grande cuanto queríamos, y por eso el Partido Socialista surge como casi un parcero incondicional para cualquier alternativa. Entonces, claro, eso se pone el problema de alianzas entre Podemos y el PSOE. Y aquí Pablo Iglesias ya lo había dicho antes y ahora lo ha dicho muy claramente que sí, que está listo para coaliciones dentro de principios programáticos y de políticas muy concretas que tienen que ser llevadas a cabo. Perdón, por ahora estamos hablando de coaliciones dentro de ciudades y de regiones. Exacto, a nivel de las ciudades. No de coaliciones nacionales. No, nacionales, claro, pero van a ser un ensayo para los nacionales, ¿no? Y todo lo que se hace ahora a nivel autonómico de las ciudades va a ser muy importante para las legislativas. Ya empezamos en Andalucía con las condiciones que Podemos